Si ya llevas tiempo editando en DaVinci Resolve, pero no le has entrado a Fusion porque parece muy difícil de entender, este es el video que tienes que ver y con el cual terminarás dominando esta parte del programa, que es muy útil para la creación de gráficos en movimiento, animaciones, efectos visuales, 3D, entre otros. A continuación veremos los primeros pasos en Fusion, cómo crear una composición y a familiarizarnos con ciertas herramientas. Así que te doy la bienvenida a mi canal. Es un placer saludarte. Mi nombre es Johan y vamos rápidamente a DaVinci Resolve. Luego pasamos a la pestaña de Fusion y empezamos a trabajar. Nos encontramos en DaVinci Resolve y estamos en el módulo edición y desde aquí nosotros podemos empezar una composición de Fusion. Si nos ubicamos en el panel multimedia y de pronto lo tienes cerrado, lo puedes abrir de esta manera. Hacemos clic derecho y nos vamos acá donde dice nueva composición de Fusion. Aquí podríamos escoger qué tanto durará la composición de Fusion, darle nombre y ajustar la frecuencia de imagen o el número de fotogramas por segundo. Le podemos dar crear y ya tendríamos una composición de Fusion. Para ajustarla y crearla haríamos doble clic sobre esta composición, entraríamos directamente a la interfaz de Fusion o podemos arrastrarla a la línea de tiempo, colocarla aquí de esta manera y también pasar a la pestaña de Fusion. Otra forma de crear una composición de Fusion, vamos a borrar todo esto muy rápidamente, es hacerlo desde un clip. Entonces nosotros podemos arrastrar un clip, llevarlo a la línea de tiempo y aquí mismo pasamos a la pestaña de Fusion y ya podríamos empezar a trabajar sobre ese clip. También podemos trabajar sobre clip compuestos, sobre clips de ajuste, hasta de hecho sobre imágenes. Y otra forma más para crear una composición de Fusion es irnos a efectos, luego al menú de herramientas, pasar a efectos y aquí arrastrar una composición de Fusion que dura también por defecto unos 5 segundos. Y la última opción es, si tenemos DaVinci Resolve en blanco, no hemos agregado nada, no hemos creado nada, pasamos directamente a la pestaña de Fusion, vamos a encontrar esta interfase, podemos cerrar el panel multimedia, vamos a ver esto, y algo que podríamos hacer para iniciar una composición de Fusion de ceros, teniendo todo limpio, es descender un nodo y automáticamente se va a crear esta línea que vemos acá, dos nodos, tenemos un nodo que se llama background, que es el que descendimos, y una media out. En este momento ya se creó una composición de Fusion dentro de la línea de tiempo. Si nos devolvemos, está acá anidada en este punto y ya podríamos empezar a trabajar. Y pasemos a la siguiente parte, que es entender de qué se trata la interfase de Fusion. Entonces vamos a borrar esto, no tenemos nada. Encontramos aquí que tenemos dos monitores, así mismo como los tenemos también en el módulo edición. Aquí tenemos un inspector, es donde nosotros podemos hacer las modificaciones sobre cada uno de los nodos o las herramientas que vamos a descender aquí a esta parte de trabajo, que es el área donde van puestos los nodos. Aquí arriba, por cada pantalla que tengamos, pues tenemos opciones que vamos a ir mirando posteriormente. Si nosotros queremos una sola pantalla, pues vamos a dejarlo de esta manera y aquí con este icono volveríamos a tener dos pantallas. Aquí tenemos una línea de tiempo donde nosotros podemos ir avanzando con su respectiva aguja. Luego acá tenemos unos controles de reproducción y acá abajo tenemos una serie de herramientas que son nodos y las tenemos por grupos. Si nos acercamos a esta zona, vamos a ver acá que tenemos una zona de nodos generadores, por decirlo así. Yo los llamo más bien nodos de materia prima. Aquí tenemos un fondo, tenemos un ruido rápido, tenemos un texto y tenemos una pluma. Aquí tenemos una zona de ajustes de imagen o correcciones de color. Luego aquí tenemos una zona de transformación y de fusión o de mezcla, porque tenemos los nodos de fusionar. Pasamos a esta siguiente zona donde está la zona de las máscaras. Aquí podemos hacer rectángulos o elipses o polígonos o curvas. Luego pasaríamos a la zona de las partículas, que la tenemos acá, y finalizaríamos con este bloque que también sería como la zona 3D para trabajar en DaVinci Resolve. Vamos a bajar un nodo nuevamente. Este es un background. Aquí ya tenemos un media out. Este nodo que se llama media out siempre va a estar y es el nodo con el cual nos da la salida. Es el nodo que proyecta ya todo lo que nosotros fabriquemos, creemos y modifiquemos dentro de estos conectores. Aquí vamos a trabajar con el concepto de un árbol de nodos. Entonces acá, como tenemos materias primas, pues podemos agregar un background. Un background es un fondo y un fondo puede tener color como puede no tener color. Aquí lo vemos. Nosotros en el inspector podemos modificar que tenga color o que no tenga color. Cuando descendemos un nodo, por ejemplo, aquí tenemos un texto, vamos a acercarnos hacia ese texto y para acercarnos en la zona de trabajo de nodos podemos hacerlo con control, el gesto del trackpad o el scroll del mouse y vamos a identificar
que los nodos tienen conectores. Acá tenemos un conector azul que vamos a ver posteriormente y acá tenemos otro conector. Estos conectores son los que permiten que estos nodos se sumen a los otros o se interconecten entre ellos para poder generar, modificar o crear efectos. Esto es supremamente sencillo y puede a veces parecer difícil de entender. Todos los nodos tienen conectores. Si volvemos al background, vamos a ver que aquí este nodo tiene un conector que es el que lo lleva a la media de salida y tenemos un conector azul. Generalmente los conectores azules los vamos a ver posteriormente, pero son usados para poder trabajar con máscaras. Es decir, a una materia prima le podemos aplicar una máscara la cual va a reinar sobre la visualización de esa materia prima, por tenerlo así de claro. Entonces, si yo quiero conectar un nodo, en este caso tenemos un fondo y un texto, y si deseo que el texto se vea en pantalla, pues necesito conectarlo para que se vea. Al conectarlo acá va a aparecer un tercer nodo, y es un nodo de merge o de fusión, que es este mismo que está acá. Y si analizamos este nodo de merge antes de conectarlo, nos vamos a acercar, vemos que aquí tiene el conector azul, conector de línea o de árbol de nodos, y tiene dos conectores, un conector amarillo y un conector verde. Aquí nos indica que lo que se conecta por amarillo viene desde el árbol de la línea de nodos directa, o sea que es lo que va a estar abajo, y lo que llegue verde va a llegar por arriba. Es decir, este texto va a quedar, y volvemos acá y eliminamos este nodo, este texto va a quedar encima de este fondo, porque aquí tenemos el conector amarillo, que es la base, y el verde es todo lo que llegue por encima. Entonces, el texto aún no se ve porque no hemos escrito nada. Acá podemos escribir algo. Y si nosotros intercambiáramos esa conexión y dejáramos el texto hacia el amarillo, iniciaríamos con el amarillo y por el lado verde, el fondo estaría por delante del texto. Entonces nosotros podemos modificar el orden de esas conexiones y hacer que el fondo esté detrás del texto, sencillamente desconectando y volviendo a conectar todo para que el primero sea el amarillo, pero también lo puedo hacer tocando el nodo de merge y presionando el atajo de teclas Command T o Control T si estás en Windows. Aquí ya hemos creado nuestro primer texto, de hecho quedó muy mal escrito, texto de muestra, vamos a separarlo y organizarlo, y ya entendemos que hay un nodo que nos permite unir conectores. Si yo deseo unir otro texto, tendría dos opciones: volverlo a intentar conectar acá, bajar un nodo de merge, conectar esta línea a ese merge y volver a conectar a la media de salida y conectar el segundo texto. Vamos a cambiarle un poco la posición para ver que aquí tenemos nuestro segundo texto. O yo puedo conectar varios textos a un solo nodo de mezcla, y para eso existe el nodo de multimezcla. Entonces vamos a eliminar el siguiente merge, bajamos un nodo de multimezcla o multimerge, lo conectamos del background al multimerge y de multimerge a la media de salida, conectamos nuestro primer texto y aquí va a aparecer un conector amarillo. Entonces tenemos la parte de abajo del background, la base, y aquí todos los blancos que se conecten pues van a ir en distintos órdenes, y si nosotros deseamos cambiar el orden de un texto o del otro, iríamos a las opciones de este nodo de multimerge y aquí podríamos nosotros hacer intercambios de el orden en el que van nuestros nodos, porque aquí ya el multimerge asume que tiene un número de capas que tiene que fusionar al árbol de nodos. Hasta aquí todo muy interesante, supremamente sencillo, pero no hemos mencionado que cualquier herramienta que nosotros agreguemos a esta línea de trabajo en Fusion se puede modificar o se puede animar. Entonces vamos a hacerlo, pero antes de continuar recuerda pulsar el botón de suscripción, activar las notificaciones y de esta forma estarás al tanto de nuevos videos y más tutoriales. De esa forma nosotros podemos hacer uso del inspector y hacer uso de los keyframes, que son órdenes que le damos en el tiempo para que una herramienta, un texto, un objeto cobre vida, por decirlo de esta manera. Entonces yo tengo este texto número 1, voy a borrar el 2, lo tengo conectado y deseo que ese texto se mueva en el tiempo. Entonces digamos que al inicio está en este punto y cuando pasen 40 fotogramas o una cantidad determinada de fotogramas, ese texto quede acá arriba. Esto lo puedo hacer de la siguiente manera. Entonces yo voy al fotograma número 0, voy al texto, paso al inspector, miro las herramientas de distribución
busco centrar y aquí activo un fotograma clave. Un fotograma clave es una orden donde le estamos diciendo a DaVinci Resolve el texto está en este punto específico en la pantalla. Si avanza el tiempo, quiero que en el fotograma número 35 ese texto esté ahora acá. Y aquí vuelve a aparecer otra orden de fotograma. Lo que sucede entre un fotograma y el otro es que se va a desplazar el texto y ahí es donde se genera una animación a través de varios fotogramas. Entonces, si me devuelvo y le doy play a la animación, nuestro texto se mueve del punto A al punto B. Es supremamente sencillo. Como podemos ver bien, aquí en este punto de animación aparece en la herramienta este icono y quiere decir que está animado. Es decir, si yo borro los fotogramas, voy a volver a seleccionar, voy a quitarle el fotograma, pulsándolo nuevamente, me devuelvo al primer fotograma donde iniciaba la animación y le quito, desaparece ese icono de keyframes. Eso quiere decir que cada vez que una herramienta está animada, pues nos indica. Ahora bien, tenemos textos y estas herramientas podemos nosotros marcarlas para recordar que lo que estamos haciendo con cada nodo. Entonces podemos cambiarle el nombre haciendo clic derecho y decirle renombrar, o el atajo de tecla F2, acá le podemos decir texto 1, darle OK y ya sabremos que aquí tenemos nuestro texto y este también lo podemos modificar su nombre y le podemos decir fondo negro. Este es el mejor consejo que creo que puedo dar dentro del tutorial porque es mantener siempre nuestras herramientas organizadas para saber qué es lo que estamos haciendo. Si utilizamos una máscara, definir qué hace esa máscara o cuál es la función y mantener todo con nombres nos da la oportunidad de volver a los proyectos, replicarlos, mejorarlos o modificarlos si creamos plantillas que después vamos a utilizar posteriormente. Algo muy importante que no hemos hablado y es que estamos viendo que tenemos dos monitores, pero todo está apareciendo solo en el monitor de la derecha. Para cambiar la visualización al monitor de la izquierda o para tener dos cosas totalmente distintas en cada monitor, eso lo podemos hacer yendo a cada nodo, viendo la anatomía del nodo. Acá tenemos esta caja con dos puntos y quiere decir que este punto que está indicado, y ahora lo acabamos de desindicar o de desmarcar, nos quitó la visualización de la pantalla derecha. Si lo pulso, va a aparecer acá. Si lo vuelvo a pulsar, no está en ninguna de las dos pantallas. Si pulso el de la izquierda, va a aparecer el nodo de salida aquí en la parte izquierda. Y si pulso los dos, pues va a aparecer en los dos. Ahora, los puedo despulsar y un atajo de teclas para visualizar qué está sucediendo en este nodo. En el nodo de salida es pulsar la tecla número 1 para que aparezca en el monitor de la izquierda. La puedo volver a pulsar para desmarcarlo o la tecla número 2 para que aparezca en el monitor de la derecha y desmarcarlo de igual manera. Ahora bien, yo quiero ver solo lo que sucede con el texto, más no con el fondo, porque digamos que al fondo le modificamos el color. Es un color que no sea tan fuerte ni tan feo como ese verde. Y quiero ver solo el texto. Entonces presiono el texto, voy a presionar la tecla número 1 y aquí ya aparece en el siguiente monitor. Ahora, si lo desconecto, se va a seguir viendo en el monitor, pero no se va a ver en el monitor de salida porque quiere decir que el texto no está conectado a la media de salida. Ahora, descendamos un clip y pongamos ciertas herramientas sobre el clip para entender cómo nosotros podemos hacer animaciones, efectos o modificaciones sobre un video. Entonces volvemos al módulo edición, vamos a correr esta composición de Fusion, vamos a bajar nuestro clip, vamos a pararnos sobre el clip, vamos a quitarle el audio, voy a presionar la tecla Option y selecciono solo el audio, la voy a eliminar y voy a pasar a la pestaña de Fusion. Aquí vemos nuestra media de entrada es el video como tal, nuestro clip, y la media de salida es todo el clip más las modificaciones que vamos a hacer o los nodos que vamos a agregar. Nuestro fondo en este caso es el video y nosotros podemos agregarle otro fondo por encima, vamos a conectarlo, lo podemos hacer de esta manera o bajando primero un nodo de merge, conectando la media al merge, a la mezcla y el merge sucesivamente a la salida, o puedo tener el merge, presionar la tecla Shift, descenderlo hacia la línea de conexión, veremos que se pondrá azul, aquí lo soltamos y ya queda conectado y de esta manera podemos conectar nuestro fondo. Nuestro fondo en este caso es negro, podríamos modificarle el color, nuevamente otro tono. No me gusta el verde, tengo que confesarlo, y puedo enmascarar este fondo para que sea solo una parte o crear un objeto.
Lo puedo hacer con un círculo, entonces puedo descender un nodo de elipse, modificar su tamaño, vamos a verlo en el monitor de la izquierda, presionando la tecla 1, voy a reducir su tamaño, lo vamos a hacer de manera proporcional y este es un truco para reducirlo de manera proporcional, tal cual como aparece en el inspector y lo puedes ver, estoy pulsando en una de las partes diagonales, por decirlo así. Si presiono en una de las horizontales o verticales, solo modificaré en este caso el ancho y en este caso el alto. Ahora conecto ese elipse sobre el background y ahora solo lo que podemos ver es la máscara del elipse. Aquí ya tendríamos un objeto modificable y igual manera animable al cual le podemos agregar muchos más efectos y muchos más nodos. Un nodo es una orden que le estamos dando a DaVinci Resolve de crear o modificar algo que tenemos en este árbol de nodos. Si nosotros queremos que de pronto este elipse brille, podríamos nosotros agregarle un brillo, por decirlo así. Entonces ese brillo lo podemos agregar, pero no está en estas herramientas, entonces podemos buscar herramientas y aquí dentro de Fusion tenemos un buscador de herramientas. Lo podemos hacer a través del menú de efectos o hacerlo mucho más rápido llamando a ese buscador de herramientas, y eso lo podemos hacer con el atajo de teclas Shift y la barra espaciadora nos va a aparecer y nosotros le vamos a decir a DaVinci de pronto tienes brillo, y parece que sí tiene brillo, tiene un glow o un brillo suave. Voy a escoger el brillo suave, lo voy a añadir y ya me entrega el nodo que en inglés se llama soft glow. Vamos a conectar ese soft glow a la línea amarilla y de aquí nos vamos a conectar a la línea verde del merge porque está por encima del video. Vamos a cerrar efectos y vamos a volver al soft glow. Lo vamos a ver en la visualización de la izquierda. Entonces agarro el nodo, presiono la tecla número 1 o presiono el conector y aquí tenemos nuestro elipse y le hemos aplicado brillo. Ahora ese brillo también lo puedo modificar. De pronto solo quiero que brille una pequeña parte del elipse. Entonces voy a agregar ahora un rectángulo. De esta manera voy a ir a la visualización del rectángulo, voy a volverlo un poquito más delgado, tal vez vuelvo aquí al inspector y aquí puedo modificar su altura o su anchura de esta manera y voy a modificar el ángulo y ahora voy a enmascarar no el fondo porque el fondo está enmascarado por el elipse, sino voy a afectar solo la zona del brillo. En este caso tenemos dos máscaras, una que está reinando sobre el brillo y otra que está reinando sobre el fondo. Puedo también hacer modificaciones. Para mí se ve muy plano, muy recto, entonces voy a ir a las opciones primero del brillo. Le voy a cambiar el nivel, le voy a dar un poquito más de ganancia para que sea mucho más fuerte. Y al rectángulo yo puedo modificarlo y que el borde se atenúe, que el ancho del borde sea menor, un poquito más atenuado. Y ya tendríamos aquí estas dos máscaras y ahora solo nos quedaría animarlas. Entonces podríamos ir al fotograma 0, cambiar esta posición y esto lo podemos hacer con estos controles que encontramos aquí en la parte central. Tenemos dos flechas que se activan o podemos hacer activar las dos flechas al mismo tiempo. De esta manera estoy seleccionando el rectángulo, entonces aquí voy a hacer una modificación de posición del rectángulo. Voy a asignarle un fotograma al punto donde está, voy a avanzar en el tiempo y voy a arrastrar ese nodo hacia adelante y aquí vemos que hay un recorrido, una animación que va a suceder y es que la máscara de brillo va a correr por delante de la máscara de elipse y se va a generar una animación. Ahora bien, teniendo una animación podemos convertir una animación de lineal a un poco más orgánica y eso lo podemos hacer con una herramienta que está también dentro de Fusion, entrando una herramienta dentro de la otra herramienta y es la curva paramétrica. Acá nosotros podemos buscar qué es lo que hicimos en animación. Esta curva se llama spline. Vamos a escoger el desplazamiento, vamos a mirar con este botón la visualización completa de los dos fotogramas y tenemos una pequeña aguja con la cual podemos avanzar en el tiempo. De esta manera yo podría tomar un nodo y hacer una modificación para generar una curva paramétrica, como se llama, y tomar el siguiente nodo y con este otro conector tirante o Bezier
puedo cambiar la animación en el tiempo y de que sea lineal va a tener una aceleración y una desaceleración. Si me devuelvo, tal vez aquí el fotograma 0 y le doy play, vemos que avanza de una forma un poquito más lineal. Hemos llegado de ceros a generar una animación, tanto un objeto como un brillo, que es un efecto sobre el objeto, y encima de ese efecto hemos hecho una animación. De esta forma tendríamos casi básicamente control sobre los factores de animación, sobre los factores de creación y sobre la composición de Fusion. De esta manera tú ya puedes empezar a crear tus propias composiciones o tus propias animaciones. Sin embargo, por acá te dejo una lista donde puedes acceder a unos cuantos videos que estoy creando y que he creado sobre cómo dominar esta herramienta en Fusion o cómo hacer composiciones o lograr técnicas en Fusion. Entonces puedes pasar en cualquier momento y visitarla. Por último, algo que siempre recomiendo a todos los creadores de contenido es utilizar música sin derechos de autor para no tener problemas en plataformas. Para eso se hizo Epidemic Sound. Epidemic Sound te ofrece más de 40.000 canciones sin derechos de autor para tus creaciones y más de 90.000 efectos de sonido con los cuales puedes llevar tu trabajo al siguiente nivel de calidad. Haz la prueba suscribiéndote a través del enlace en la descripción de este video y obtén 30 días gratis. Súper recomendado. Espero este contenido haya sido de gran utilidad. Puedes aplicar inmediatamente lo aprendido acá. Si tienes dudas o deseas ver algún tema en específico, déjame tu aporte en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y dejarme un me gusta. Nos vemos en el próximo video.